Señor nos guarde. Alabamos y bendecimos su santo y bendito nombre. Agradecemos al Señor el privilegio que nos da de poder estar aquí y de poder cantar. Es una de las más hermosas experiencias de la vida cristiana. Salió de su pueblo y se dedicó a conocer el mundo. Cruzó montañas, vio diferentes playas, enfrentó climas diferentes, ciudades grandes y pequeñas, y conoció cada rincón del planeta. Un día simplemente se cansó, regresó a su pueblo y ya ninguno de los que él conocía estaban allí. Todos habían muerto. Solamente pudo fijarse que había una persona que conocía, una señora que decidió vivir de espaldas a su comunidad. Cerró las puertas, cerró las ventanas y a veces se le veía caminar lentamente por el patio. La única persona que él vio que podía reconocer fue a ella. Pero no lo sorprendió solamente el hecho de que todo el mundo había muerto, una nueva generación se había levantado, sino que lo que más le llamó la atención es que pudo ver dónde ella estaba, debajo de un árbol, con la misma cara amargada como siempre la había recordado, y dijo: ahí está, apacentando los mismos rencores de siempre. Este cuento corto nos ilustra parte de lo que yo quiero traer en esta mañana. Y es que aunque pase el tiempo, para algunas personas el tiempo no pasa, para bien o para mal. Las hojas del calendario se van desprendiendo y allí están sin ningún cambio en su vida. Por eso yo quisiera traer un texto que en el pasado lo he comentado, pero quisiera que lo viéramos de nuevo. Y llamo a este pasaje vivir plenamente en cada etapa de la vida. La señora de este cuento estaba allí, todo el mundo murió, una nueva generación se levantó, pero ella estaba amamantando sus amarguras. Lo que quisiera es que nosotros pasáramos la página y vivamos plenamente en el lugar, en las circunstancias que Dios nos está permitiendo vivir. Dice la Escritura, y les invito a que vayamos allí, en Eclesiastés capítulo 10, verso 10. Eclesiastés capítulo 10, verso 10, dice:
de la siguiente manera: si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Sin embargo, yo quiero leerlo en otra versión que me parece fantástica y nos da una idea clara de lo que este pasaje quiere decirnos. El mismo texto bíblico, y dice así: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Que el Señor añada bendición a su palabra. Lo que pretendo hacer hoy es hacer una introducción general al tema. En la próxima oportunidad, entonces haré una introducción al libro, aterrizando en ese texto en particular. Pero ¿qué es lo que quiero compartir en estos próximos domingos, en estas semanas que tenemos por delante? Y es que nosotros podamos ver a la luz de las Escrituras cómo nosotros podemos vivir en el propósito de Dios, en las circunstancias y la vida que Dios nos ha permitido. Este libro de Eclesiastés es como un tratado filosófico de las Escrituras. Y este pasaje en particular será la plataforma de lanzamiento de estos textos que vamos a estar viendo y que están relacionados con esto. Normalmente, para esta fecha de inicio de año, los seres humanos tienden a hacer promesas, tienen la tendencia a trazarse metas, a tener sueños, aspiraciones y, ¿por qué no?, hasta ilusiones. Incluso nos imaginamos realidades que nunca van a ser. Fantaseamos con cosas que no serán posibles nunca. Pero esta fecha se presta para eso. En algunos casos, más que metas, son deseos o fantasías de lo que quisiéramos ser, hacer o tener. En ocasiones confundimos nuestro mundo ideal con el mundo real. Y qué duro puede ser el impacto entre ambos mundos cuando la realidad nos presenta la verdad. Exigimos de la realidad lo que ella nunca podrá concedernos, porque simplemente la realidad y la verdad caminan de la mano. Por eso siempre recuerdo algo que leí hace muchos años, que dice: prefiero los sueños a las ilusiones, porque cuando sueño sé que tengo los ojos cerrados. Estoy consciente de que es un sueño, pero cuando me ilusiono, creo que los tengo abiertos. Vivimos buscando incesantemente algo, anhelando lo que queremos, más que amar y dar gracias por lo que tenemos la tendencia de una inconformidad por lo que deseamos. Creemos que eso que no tengo es lo que me hará feliz. Por eso el ser humano anda en una búsqueda permanente de algo.
de la cereza encima del helado, que creemos que con eso ya el postre estará completo. Ya sea de manera equivocada o no, somos buscadores empedernidos de lo bueno o de lo malo. Es parte de nosotros buscar sin cesar. Aunque no creamos, siempre anhelamos algo. Yo creo que R.C. Sproul lo describe permanentemente en su libro La dignidad del hombre. Y aunque es un extenso párrafo, simplemente tomé una parte de este párrafo para describir lo que nosotros somos y que R.C. Sproul lo señala muy bien. Y lo cito: el ser humano es un buscador por naturaleza. Ansía descubrir la nueva frontera, el nuevo horizonte perdido, la fórmula mágica y el máximo trofeo. Desde Nimrod al acecho del león hasta la persecución tenaz del cazador de criminales nazi Simon Wiesenthal, tras Adolf Eichmann y el doctor Joseph Mengele. La cacería puede ser feroz y traumática. Es Cristóbal Colón en busca de un nuevo mundo, Galileo de una nueva luna alrededor de Júpiter y Christian Dior de implantar una nueva moda. Cierro la cita, pero el texto sigue muy interesante. Lo cierto es que somos buscadores. Nos trazamos metas que todos los años decimos: ahora la voy a alcanzar. Pero cuando termine el año, nos damos cuenta de que solamente fue un discurso. ¿Qué hacemos cuando no alcanzamos lo que queremos? Eso que queremos alcanzar está íntimamente relacionado y depende de algunos factores, siendo el principal de este la voluntad de Dios. Una persona que no sea cristiana puede ser que se trace metas donde no entra Dios, que desee cosas donde no tome en cuenta la palabra de Dios. Y hasta cierto punto yo puedo entender eso, porque esa persona no es cristiana. Esa persona no tiene temor de Dios. Pero en el caso de nosotros, los creyentes, ¿cómo puede ser posible que en nuestra lista de resoluciones, de metas, de lo que vamos a alcanzar, de lo que resulta ser más importante para nosotros, no tomamos en cuenta la voluntad de Dios? Y no tomamos en cuenta la voluntad de Dios porque probablemente en esas áreas donde nosotros estamos tomando resoluciones, nos estamos apoyando en nuestras propias capacidades. Tenemos la tendencia de buscar a Dios cuando no tenemos el control. Cuando aquello es muy grande y nos abruma, ahí sí, en el diagnóstico reservado, en el hijo descarrilado, en la crisis económica, en el cataclismo, en la hecatombe, ahí sí. Pero mientras nosotros nos mantenemos en el control, ahí tenemos la tendencia de olvidarnos del Señor. Un recordatorio habitual que hago cuando estamos pernoctando en temas como este, y si usted está aquí en la iglesia o si nos está viendo de manera virtual, lo que estamos diciendo de lo que es lo correcto es a partir de lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque me he encontrado con la paradoja y la ironía de personas que vienen donde mí a conversar cualquier cosa, y cuando las prescripciones vienen a partir de lo que dice la palabra de Dios, entonces no les gusta. Entonces, ¿cómo puede ser posible esto? Recordamos permanentemente las palabras del Señor: separados de mí nada podéis hacer.
Nosotros como cristianos partimos de la palabra de Dios. Y si estamos hablando de vivir plenamente, es a partir de lo que dice la palabra de Dios y no lo que dice alguna otra receta o prescripción alternativa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Se hará como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, porque en su ley medita de día y de noche y lo aplica a su vida. Es a partir de la palabra de Dios. No podemos esperar como creyentes tener éxito y que nos vaya bien marginando a Dios. Esa es una contradicción, hermano, hermana. Sacúdete. Que los quiciales de tu alma se renueven, se desplomen, para que podamos entender que no podemos pensar que nos va a ir bien conociendo la verdad y no aplicándola a nuestras vidas. Es a partir de la palabra de Dios. Hay muchas personas que quieren un cambio, pero no quieren el evangelio. Quieren a un Cristo sin la cruz, a una corona sin espina. Y no puede ser posible. No podemos quitarle el evangelio a la cruz. No podemos quitarle el sacrificio de Cristo. Muchas personas quieren un cambio sin Cristo, quieren que les vaya bien, pero a su manera. La gente canta y tararea la legendaria canción I Did It My Way, a mi manera. Y debo reconocer que tiene una melodía inconfundible y hermosísima. Pero no hay una canción con unas letras más centralizadas en el hombre que esta canción. Le traduzco un trozo. Planifiqué cada curso trazado, cada paso cuidadoso a lo largo del camino. Y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera. Hay una versión en español que dice, si a alguien ofendía la verdad, no me arrepiento. ¿Por qué? Porque esta persona vive a su manera, es el reflejo de una vida antropocéntrica, centrada en el ser humano, no en Dios. Nosotros no vivimos a nuestra manera. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Nos dejamos seducir por los adelantos tecnológicos y por el progreso material de muchas naciones, sin considerar que cada día están peores. No nos duele que ofendan a Dios. No nos duele que blasfemen su nombre. ¿Por qué? Porque el neón y las candilejas de esta cultura nos seduce y en el fondo lo queremos. Pero no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Son tanto los cristianos que en su búsqueda de progreso material no toman en cuenta la voluntad de Dios ni les interesa. Esto es hacerlo a su manera. En esa búsqueda de progreso, de sentido, de seguir adelante, hay tramos que por alguna razón u otra no pudimos alcanzar lo que queremos. A mí me ha pasado muchísimas veces. Me trazo esto y al final cuando paso balance no lo logré. Me distraje, me caí y me quedé varado aún cuando el Señor me tendía su mano. Me endurecí, me deprimí, me torné ansioso, me perdí. Hice y fabriqué mi propio laberinto y me dije, aquí me quedo. Todo eso yo lo he vivido. Y esto es también a mi manera. Hay tramos en la vida de uno que uno actúa así. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué es lo que normalmente hacemos cuando no sabemos qué hacer? Nos volvemos estáticos, nos encerramos en nuestros mundos
comenzamos a alimentar nuestro mundo ideal, no aceptamos visita de nadie que nos pueda perturbar esas fantasías animadas de ayer y hoy que hemos construido. Así somos. Las reacciones son diversas. Los más disciplinados se arman de valor y dicen, me caí y me levanto nuevamente. Lo vamos a volver a intentar, dicen. Como nos cuenta la historia de Thomas Alva Edison. Después de experimentar cientos de veces buscando un filamento que fuera resistente a la electricidad, por fin inventó el bombillo. Se le quemó su taller 2 veces. Y en vez de sentarse a lamentarse, dijo, vamos otra vez. Sus colaboradores le decían, hemos intentado cientos de veces que no funciona. Y él dijo, eso es positivo, porque hemos descubierto cientos de veces de lo que no funciona. Seguimos adelante. Es como nosotros veamos la realidad. Otros, en cambio, abandonan y entran en un círculo vicioso del cual no salen. Yo he acompañado a personas en su lecho de muerte. Y es en ese lecho de muerte cuando entonces vienen las promesas. Cuando yo me levante de aquí, usted verá. Y ya no hay tiempo. ¿Por qué esperar ahí? No podemos esperar un cambio haciendo siempre lo mismo. Ni siquiera tenemos que citar las Escrituras para darnos cuenta que no va a funcionar. Alcanzar lo que queremos a la luz de la voluntad de Dios comprenden varias áreas de nuestra vida, comenzando con nuestra relación con Él. Y sigue entonces nuestras relaciones familiares, de trabajo, negocios, estudios, etc. Hay ocasiones que mientras estamos concentrados en luchar para lograr y alcanzar lo que queremos, nos cansamos y nos distraemos en el proceso. Y siempre nos vamos a encontrar con alguien que nos va a decir, olvídate de eso. Y es penoso porque nos están diciendo, olvídate de eso en algo que es bueno. Y la vida es tan complicada que nos vamos a encontrar personas que nos van a decir, a eso malo que estamos haciendo, sí, sigue adelante. De hecho, cuando estamos buscando dirección, a veces somos selectivos con los consejeros. Buscamos opiniones de las personas que van a endosar lo que nosotros queremos. Y aquellos que nos van a confrontar con la realidad, ni siquiera lo consultamos. Y yo lo he vivido tantas veces con personas que yo he visto que están ya en el precipicio, en una caída libre. Y allá le digo, ¿por qué no me llamaste? Y me dicen, porque estabas muy ocupado. O sea, que fuiste tú que determinaste que yo estaba ocupado. ¿Quién determina que estoy ocupado? Soy yo. Sí. Hay personas que me dicen, ay, pensé en ti, hice tal comida, como tú te estás ocupado. Pero ¿quién es que me traza la agenda? ¿Tú o yo? Y cuando me dicen el menú, peor todavía. Mejor no me digan nada, cómaselo, no se diga nada, ojo que no ven, corazón que no siente. Aunque pasamos la vida entre picos y valles, entre la fe y las dudas, seguimos adelante. Entre idas y vueltas, no podemos mirarlo todo del lado negativo. Me llama mucho algo que dijo Teddy Roosevelt con relación a seguir adelante y las caídas. Si no pudiste llegar a donde
tenías que llegar el año pasado. No creas que Dios te dio este año simplemente por darlo. Es que hay propósito todavía. Miren lo que dice este hombre. Y lo cito. No es el crítico el que vale. El que vale no es aquel que vive señalando cómo tropieza el que cayó o cómo pudiera hacerse mejor las obras aquel que le está haciendo. El crédito corresponde a aquella persona que realmente está en la arena, cuya cara está empañada por el polvo y el sudor, que su maquillaje es la sangre y el cansancio, que se esfuerza valientemente, que falla y falla una y otra vez, pues no hay esfuerzo sin error o falla, que realmente trata de hacer la obra. El valor está en aquel que conoce el gran entusiasmo, la gran devoción y se consume en una causa de valor que en el peor de los casos, si falla, por lo menos está fallando mientras está intentando hacer algo. Eso es mucho mejor. Formar filas con ese tipo de personas. Mejor es arrostrar cosas poderosas, ganar gloriosos triunfos, aun cuando uno está acorralado por el fracaso. Es mejor eso que estar del lado de aquellos pobres espíritus que ni se gozan ni sufren mucho, porque viven en un ocaso gris que no sabe nada ni de victoria ni de derrotas. Cierro la cita. Contrario al que lucha y cae, hay quienes no hacen nada porque no saben lo que quieren, no saben dónde están y por lo tanto tampoco saben a dónde van. No saben cómo enfrentarse a nada porque no les interesa, porque más que vivir lo que hacen es existir. Vivimos en diferentes circunstancias. Dios, en el vaivén de su soberanía, nos lleva aquí y nos lleva allá, pero con un propósito. Aún en la prueba dura, en la seducción de la tentación, en el placer, en el viento cuando sopla a nuestro favor, o el sol cuando nos lacera la frente, aún allí hay propósito. Tenemos que aprender a descubrir el propósito de Dios en cada una de estas circunstancias. Y créame, es la voluntad de Dios que nosotros aprendamos eso, que nosotros vivamos así, que nosotros nos deleitemos en eso. Y el propósito de todo esto que vamos a estar viendo es precisamente que aprendamos eso. Cuando nosotros vamos a lo que son las distintas etapas del ser humano, cada una de estas etapas tiene sus propias prerrogativas, sus propias dinámicas. Etapa prenatal, etapa de la infancia, de la pubertad, de la adolescencia, de la juventud, de la adultez, de la ancianidad. Cada una de esas etapas tiene sus retos, tiene su riqueza. Y una de las cosas que nosotros debemos aprender es aprovechar las bondades de cada una de estas etapas. Cuando una persona está en la ancianidad y quiere vivir en la juventud, eso como que, ¿cuánto se sufre? Cuando se quiere vivir en esa discrepancia, tratando de seducir la sentencia del tiempo. El tiempo no da concesiones. Es importante poder vivir a plenitud en cada etapa donde Dios en su soberanía
nos ha permitido vivir. Hay autores no cristianos que quizás muchas de las cosas que ellos han escrito yo no las comparto, pero en esto de las etapas de la vida, creo que esa descripción que han hecho algunos autores e investigadores es buenísima. Y hay una en particular, de las tantas versiones de esto, es que hay 8 etapas en la vida del ser humano. Desde el nacimiento hasta el primer año, confianza y desconfianza. Yo no voy a definir nada de esto, simplemente es para que veamos que la vida tiene sus etapas. Autonomía y vergüenza desde 1 año hasta los 3 años, iniciativa versus culpa de los 3 hacia los 6, laboriosidad versus inferioridad de los 6 a los 12, de la búsqueda de identidad y roles de confusión de los 12 a los 20, intimidad versus aislamiento de los 20 a los 40, generatividad versus estancamiento de los 40 hasta los 60, integración versus desesperación desde los 60 hasta el fallecimiento. Esto es importante que nosotros lo veamos porque pienso que Eclesiastés 10:10 aterriza y nos lleva a nosotros entender estos principios que no son inventos de los seres humanos, sino que la Biblia nos señala algo parecido. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, ese texto ustedes lo conocen muy bien. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero, conjunción adversativa, cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de los niños. En este pasaje el apóstol Pablo no tiene como idea exegética, como argumento central de este pasaje, no tiene en mente a las etapas de la vida. Ese no es el tema, él está hablando del amor. Y este pasaje comienza en 1 Corintios capítulo 12, sigue con el 13 y termina con el 14, hablando acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto, es decir, los corintios, tenían una mala teología de lo que eran los dones espirituales. Y el apóstol Pablo en esa carta vasta que él escribe, estos capítulos 12, 13 y 14 es un mismo texto íntegro. Obviamente, con el paso del tiempo se agregaron los capítulos y los versículos para facilitar el manejo de las escrituras, pero originalmente no era así. Por lo tanto, es un solo tema que comienza en el capítulo 12 y termina en el 14. Y el apóstol Pablo le está hablando acerca de los dones espirituales. Por eso es que en ese capítulo 13 dice, yo les muestro un camino mejor y es el don del amor. Y él comienza hablando acerca del amor. Y el apóstol Pablo les recrimina a ellos con este texto que ellos no han madurado. En 1 Corintios capítulo 13 él le dice, niños en Cristo, porque todavía tengo que darles cosas sencillas del Evangelio cuando ustedes debieron haber madurado hace tiempo para conocer cosas más profundas. Y aquí el apóstol Pablo le dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. El apóstol Pablo, aunque no está hablando de las etapas de la vida, sí, con esta analogía, con esta comparación, sí deja ver de que la vida tiene sus etapas, aún la vida cristiana. Cuando conocemos al Señor, tenemos un conocimiento general del Evangelio, somos niños y bebés espirituales, pero a medida que vamos creciendo, fíjense la analogía que se usa, crecer, madurez, Dios es nuestro Padre, Él nos engendra, son términos que nos dicen que tenemos un desarrollo como también lo tenemos en nuestra vida biológica. Y el apóstol Pablo nos está hablando de eso. Gordon Fee, que escribió probablemente hasta ahora el primer comentario sobre 1 Corintios, el mejor comentario sobre 1 Corintios, dice lo siguiente y lo cito: el punto de Pablo en su contexto no tiene que ver con
las niñerías y ñoñerías o el hacerse adulto. O sea, él no está hablando de eso, sino de la diferencia entre el presente y el futuro. La analogía, por ende, dice que el modo de comportarse de un periodo en la vida de uno ya no es apropiado en otro periodo. El primero se deja cuando viene el otro. Cierro la cita. Bien es, y muy preciso es, que no está hablando de las etapas de la vida, pero con esa comparación, para que sus primeros lectores y oyentes pudieran entender, Pablo dice, así como la vida tiene sus etapas, de donde una etapa que viene desplaza a la que ya está, así también en la vida cristiana. Quiere decir que nuestra propia vida es un indicador de que lo que nos deleitaba cuando uno era joven, en mi caso, ya ahora no lo deleita. Y siempre lo digo, a pesar de que yo puedo ser muy intenso y tengo una vida muy activa, también yo tengo que reconocer que muchas veces mi ánimo y mis fuerzas no se ponen de acuerdo. Y yo lo que le digo, bueno, pónganse de acuerdo. Cuando ustedes se pongan de acuerdo, entonces me avisan. ¿Por qué? Porque en la juventud el ánimo se lleva arrastrada a la fuerza. Pero en esta etapa, en este otoño de mi vida, donde comenzó a nevar antes de tiempo, es así. Y yo estoy muy claro en eso. El uno entender el tiempo y el espacio que Dios te ha permitido vivir, te lleva no solamente a estar aterrizado, sino también a ser agradecido. Y no a desviarte o a desenfocarse para querer pretender lo que no se es. En lo económico, en lo social, en lo intelectual. Ya. Hay personas que dicen, no, nunca es tarde. No, a veces es tarde. Hay veces que lo mejor es entregarse al tiempo. Le voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos las reuniones de los años dorados. Y esto es un poema. Y en los años dorados es a partir de los 65 años. Y aquí hay gente que no quiere pertenecer ahí. Que cuando tú le preguntas por los 65, ellos, míralo allá, hace rato que pasaron. Ustedes ven en la carretera que uno ve los kilómetros tal, el 65 hace rato ya. Pasaron todos los peajes. Y ahora mismo yo lo estoy diciendo y esta gente me está mirando muy serio porque ellos no quieren que hablen de ellos. Y yo personalmente le dije, entréguese. Entréguese por la vía correspondiente. Porque el tiempo tiene órdenes de traerlo arrastrado aquí. Negocie con el tiempo. Porque cada etapa tiene su riqueza. Cada etapa tiene su belleza. Los que son jóvenes normalmente pierden el tiempo porque saben que tienen mucho. Y los que somos viejos no perdemos el tiempo porque saben que nos queda poco. Y no lo perdemos. Lo triste es cuando te ves personas en esta etapa de mi vida perdiendo el tiempo porque hay gente que llegan a viejo bloqueando. Se vuelven creativos con el paso del tiempo. Yo tengo esta idea, pastor, ¿qué usted cree? Y yo le digo, ¿es una idea grande? Sí, es grande. Ah, pues una ideota. La vida tiene sus etapas
sus dinámicas, sus situaciones, sus ventajas y sus desventajas. Todas las etapas. El adulto puede llegar a su casa aprovechando las ventajas de la adultez. Sí, es autónomo, trabaja, pero es más viejo. El joven tiene que quedarse en su casa bajo la autoridad de papá y mamá, sobre todo cuando están en la adolescencia, y tiene que quedarse ahí. Tiene juventud, pero tiene menos libertad. Todas las etapas tienen sus ventajas y sus desventajas. El propósito de esto es vivir en cada una de ellas conforme a la voluntad de Dios. Y ser agradecido, porque lo que no vivimos ya no lo vamos a poder vivir. La etapa que se fue no va a volver. Por lo tanto, si usted no logró en su juventud lo que era propio de la juventud, vestirse conforme a esa edad, ahora que usted tiene un dinerito, no quiera vivir así. Bueno, si usted se quiere comprar su convertible, cómpreselo. Pero la vida tiene sus etapas y tenemos que vivirla conforme al propósito de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque hay varias opciones de vivir, muchas opciones para vivir. Hay muchos caminos, pero solamente uno conduce al cielo y es Jesucristo. Solamente hay uno que da sentido a la vida y es Cristo. Solamente hay uno que da vida eterna y se llama Jesucristo. No hay más opciones. Solamente es Cristo. Por eso, si usted está oyendo y si usted se quedó hasta este punto y usted está mirándonos virtualmente, es Cristo lo que le vamos a señalar. Porque Cristo es el que nos muestra cómo realmente nosotros debemos vivir cada etapa de la vida. En el libro Alicia en el País de las Maravillas, el diálogo que se da entre el gato Jersey y Alicia es espectacular. Y los que tienen tiempo aquí ya me han escuchado hablando de eso en otras ocasiones. Alicia está perdida y se encuentra con el sonriente gato en un árbol y le dice, wow, qué bueno que te encontré, ¿qué camino debo tomar? Y él le responde, eso depende a dónde quieras ir. Oigan la pregunta, ¿qué camino debo tomar? La respuesta, depende a dónde tú quieras ir. Pero ella está tan desesperada que dice, a cualquier lugar. Y la respuesta es genial. Entonces no importa el camino que tomes. Si quieres ir a cualquier lugar, entonces no importa el camino que tomes. El camino lo determina el destino, no al revés. Para yo saber qué camino debo de tomar, entonces tengo que saber primero a dónde quiero ir. Si quieres tener una vida plena, fructífera, pero sobre todo que sea del agrado de Dios, tiene que ser a través de Jesucristo. Fuera de ahí no lo va a hacer. Puede ser que moralmente sea una persona aceptable, una persona que todo el mundo admire, decente ante los ojos humanos. Todo eso está fantástico, pero sin Cristo, neblina matutina, nada de eso sirve. Porque el único que le da sentido a la vida, conforme a las expectativas que Él tiene con nosotros, es Cristo. El problema del ser humano es que nos estamos comparando con otros para quedar bien. Y comparamos lo mejor de nosotros con lo peor de los demás. Y obviamente vamos a salir bien, porque somos nuestros jueces y nuestros propios abogados defensores. ¿Por qué? Porque no te estás comparando con Cristo. Tienes que compararte con Cristo. Y cuando nos comparamos con Cristo hemos sido hallados faltos. Entonces tenemos que venir de rodillas y ante el trono de la gracia clamar para que Él nos salve. Y cuando hacemos eso, entonces Él nos escucha. Fuera de ahí, nada. Por decente que sea, aunque tenga el premio Nobel de la Paz, lo cual es bueno, pero si no tiene a Cristo, el premio Nobel de la Paz no te va a llevar al cielo.
Por eso, esto hay que verlo como Dios lo ve. Le preguntaron a Helen Keller, ¿qué era peor? A pesar de esa condición, ¿qué era lo peor de esa condición que ella tenía de ceguera? La respuesta de ella fue genial. Ella dijo, algo peor que la ceguera es tener el sentido de la vista y no tener visión. ¿Qué es peor que la ceguera? Tener la vista y no poder ver la realidad que la Biblia nos plantea. Porque para poder ver esa realidad tenemos que venir a Cristo y decirle, perdóname, sálvame. Hay gente que no se da cuenta que están en el derricadero, al punto del colapso. No lo pueden ver. Hay otros que visiblemente están muy bien. Su salud está bien, su economía está bien, todo está bien. Y como todo eso está bien, se conforman. ¿Por qué? Porque no tienen ojos espirituales para ver lo que dice la Biblia. ¿Recuerdan el joven rico en la Escritura? Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Dice, y se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Pero moralmente hablando y religiosamente hablando, era un hombre intachable. Cuando Cristo le dijo, guarda los mandamientos, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. No es con los humanos que nos vamos a comparar, es con Dios. La referencia no es el otro, es lo que dice la Escritura. Que el Señor nos ayude. Si aquí hay alguien que todavía no ha dado ese paso de venir a Cristo y confesar públicamente, a lo mejor usted ya hizo un compromiso con Cristo, pero no lo ha hecho públicamente, entonces no se avergüence de Cristo. Exprese su deseo de servir a Cristo y no se avergüence de él.